Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. ¿Realidad o ficción? Un domingo, mientras almorzaban, luego de haber asistido a la iglesia, el jovencito les dice a sus padres: «No me van a creer la historia de que nos contaron hoy». Era sobre un general israelí llamado Moisés, que llevó a algunos prisioneros de guerra fuera de su prisión en Egipto. «Eso suena muy interesante», dijo el padre, curioso de saber cómo recordaba la historia a su hijo. «¿Y qué sucedió después?», le preguntó. «Ese hombre llamado Moisés engañó al presidente de Egipto para que liberara a los prisioneros, amenazando con hacer volar a toda su familia. Entonces el presidente no tuvo más remedio que acceder. Pero tan pronto la familia del presidente estuvo a salvo, envió tropas para capturar a Moisés y a los prisioneros de guerra, sin darles tiempo a que salieran de Egipto. Y su ejército podría haber tenido éxito, pero Moisés era muy inteligente. Así es que le prendió fuego a los pozos petroleros para frenar al ejército, hasta que pudo poner a salvo a los prisioneros. Al ejército le tomó mucho tiempo atravesar el humo y el fuego, y para entonces ya era demasiado tarde. Moisés llevó a los prisioneros de guerra a través de un puente flotante que los israelitas construyeron para cruzar el Mar Rojo. No acababan de llegar al otro lado cuando los egipcios aparecieron y comenzaron a cruzar detrás de ellos. Las cosas estaban muy mal. Los egipcios tenían tanques y lanzacohetes y muchas armas, pero los prisioneros no tenían armas con que defender sus vidas. Moisés pidió ayuda por radio y vinieron algunos aviones de combate en picada a rescatarlos. Ellos capturaron al ejército egipcio justo en medio del puente e hicieron que cayeran al agua. Sus tanques y todas sus armas se hundieron en el fondo del mar y el ejército se ahogó. Fue genial. El padre del chico, quien tenía más conocimiento de la Biblia de lo que su hijo sospechaba, escuchó con paciencia hasta que su hijo terminó la historia. Y luego le dijo: «Hijo, me encanta que disfrutaras tu clase, pero no creo que esa sea la manera en que tu maestro contó la historia, ¿verdad?». Su hijo le respondió: «No, pero si te contara el cuento que nos contó, nunca me creerías». La observación del chico da en el clavo. Si te contara el cuento que los cristianos le dicen a los no cristianos, nunca lo creerías. Los creyentes no se están conectando con los no creyentes. Lo que a los cristianos les parece perfectamente lógico, a la luz de todos los parámetros objetivos, a los no creyentes les parece ridículo. Como resultado, los cristianos se sienten frustrados por su incapacidad de convencer a sus amigos de la veracidad de la Biblia. Por su parte, los no cristianos no pueden comprender cómo personas inteligentes y razonables pueden creer que ideas tan irreales como las que creen los cristianos sobre Dios, el bien, el mal y la fe, son el principio de la sabiduría. Ver Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. ¿Debemos escoger entre la fe y los hechos? ¿Será que la fe no es más que una fantasía? ¿Será que para aceptar el cristianismo y sus afirmaciones debemos dejar de pensar? ¿Es posible ser educado en las ciencias y en la historia y a la vez ser cristiano? ¿O acaso la fe y los hechos son, por definición, mutuamente excluyentes? Propongo que no solo es posible ser todas estas cosas y seguir siendo cristiano, sino que es de beneficio para la fe del cristiano y su credibilidad el estar bien informado con respecto a los hechos y a la evidencia de la fe.
Los cristianos que se conforman con responder, yo sé que no tiene mucho sentido, pero es lo que yo creo, están engañándose a sí mismos y a quienes tienen serias preguntas que merecen respuestas serias, respuestas que pueden y deben ser dadas. No estoy sugiriendo que los cristianos deban pelear con una persona para que acepte la fe cristiana. De hecho, la Biblia advierte a los cristianos no contender, como podemos ver en la 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 26, o en Tito, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Pero al mismo tiempo, la Biblia también insta a los cristianos a estar siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Esto lo vemos en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. La creación de la fe es la obra milagrosa del Espíritu Santo. El único que puede vencer la escéptica naturaleza humana que hace que las personas inteligentes cuestionen la existencia de Dios. Ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 y 1 Corintios capítulo 2, versículos del 4 al 5, como también Romanos capítulo 10, versículos del 16 al 17. Aún así, hay razones objetivas y evidencia histórica que puede examinarse para verificar las creencias de los cristianos. Este folleto examinará 7 razones por las cuales es lógico creer las afirmaciones que los cristianos hacen sobre la Biblia, sobre Jesús y sobre la verdad en la cual los cristianos basan su vida. En los siguientes días estaremos viendo cada una de estas razones. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Razón 1. El cristianismo es una fe basada en la historia. Si se puede confiar en la historia de la Biblia, el mensaje que contiene también es digno de consideración. A diferencia de la mayoría de las religiones, el cristianismo es una fe histórica y no simplemente una colección de dichos sabios y axiomas filosóficos, diseñados para hacer a las personas mejores moralmente. Se ha dicho que en realidad en el mundo hay 2 creencias espirituales distintas. Están las religiones que dicen lo que usted debe de hacer para agradar a Dios, y la fe cristiana, la cual describe lo que Dios ha hecho a través de la historia para hacerle a usted agradable. Los acontecimientos del cristianismo tuvieron lugar en un contexto que puede examinarse investigando los eventos descritos en las historias aceptadas de otros pueblos. Las historias antiguas escritas son escasas en cualquier forma. Sin embargo, existen monumentos y pictogramas que registran los triunfos históricos de los pueblos antiguos, y algunos de ellos corroboran la existencia de Israel en el registro histórico de otras naciones. La evidencia del Nuevo Testamento está más disponible debido a los avances culturales, un número mayor de documentos escritos que han sobrevivido y la dominación del Imperio Romano. Pero incluso antes del advenimiento de la difusión de los idiomas escritos, se ha recuperado evidencia que corrobora la historia bíblica antigua. La piedra Rosetta, descubierta en 1799 en Egipto, fue escrita en 3 idiomas: jeroglífico, egipcio, demótico y griego. Esta desentrañó el misterio de los jeroglíficos, lo cual ha ayudado a confirmar la autenticidad de la Biblia. La estela de Merneptah, también llamada Estela de Israel, fue descubierta en Tebas, al norte de Egipto, en 1896. La misma contiene una canción que marca una victoria militar de Merneptah, un hijo de Ramsés II. El texto incluye la frase: Israel está devastado, no tiene semilla. Data aproximadamente del año 1224 a.C. y es la referencia más temprana de Israel fuera de la Biblia. La estela de Mella,
también llamada la piedra moabita. Fue descubierta en 1868 en Jordania. Esta estela confirmó los ataques moabitas hacia Israel, tal como están registrados en los capítulos 1 y 3 de Segunda Reyes. Las cartas de Laquis, descubiertas 24 millas al norte de Beerseba, en 1935, describían el ataque del rey babilonio Nabucodonosor sobre Jerusalén en el año 586 a.C. El cilindro de Ciro, descubierto en Babilonia en 1879, registra la captura de Babilonia por parte del rey persa Ciro y su subsiguiente liberación de los cautivos judíos. Un equipo de arqueólogos que trabaja en el norte de Israel, en 1993, descubrió una pieza de basalto del Tel Dan con 13 líneas de texto arameo. Esta incluía la mención de Beth David, que hacía referencia a la casa de David. Otras referencias históricas que verifican los eventos del Nuevo Testamento son suficientemente numerosas para llenar un libro considerablemente grande. Los escritos de Josefo, un cautivo judío no cristiano al que se le encargan los registros de la historia de Israel para Roma, son especialmente importantes. Su mención de Jesús es particularmente significativa en la obra Antigüedades de los Judíos. Vivió por esa época Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos potentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías. Cuando Pilato, tras escuchar la acusación que en contra él formularon los principales de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día se les manifestó vivo de nuevo. Habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él, y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos. La existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano que sentenció a muerte a Jesús, fue largamente cuestionada, hasta que una excavación en 1961 del anfiteatro romano de Cesarea de Marítima, en la costa mediterránea, descubrió una piedra dedicatoria erigida por Poncio Pilato, prefecto de Judea, en honor a Tiberio César. Y así sucesivamente. Nos reencontramos mañana para leer la razón número 2. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Razón número 2. Los descubrimientos arqueológicos corroboran la existencia del pueblo, los lugares y las historias de la Biblia. La evidencia arqueológica supera con creces la mención histórica de los acontecimientos bíblicos en historias antiguas. Muchas ciudades, ríos y paisajes mencionados en la Biblia han sido descubiertos en relación con ubicaciones físicas donde la Biblia las ubica. Las guerras y la destrucción de varias ciudades también es demostrable. Otro ejemplo es la ciudad de Jericó, así como el descubrimiento de que sus murallas habían sido destruidas como lo describe la Biblia en el milagroso relato de Josué. Excavaciones han mostrado que los ladrillos de las murallas colapsadas cayeron hacia afuera, de tal manera que formaron una rampa contra el muro de contención. Los israelitas pudieron simplemente escalar el montón de escombros y entrar a la ciudad. Una excavación alemana cerca de la moderna Bagdad en 1899 desenterró evidencia del rey Nabucodonosor, incluyendo una anotación de una asignación de comida que hizo para el rey de Judá. Este descubrimiento corroboró el relato bíblico de la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C., de acuerdo con Segunda Reyes 24. Otros descubrimientos arqueológicos han corroborado, entre otras cosas,
la esclavitud del pueblo semita en Egipto durante la época de los faraones, la existencia del pueblo hebreo de Mesopotamia antes de la estadía de Abraham en Palestina, la existencia de los hititas durante el tiempo de Abraham, una civilización actualmente extinta, la existencia del nombre Abraham como común entre el pueblo durante el período patriarcal, el sello de Baruch, un escriba de Jeremías, el censo de Roma en la época del nacimiento de Jesús, evidencia de que Quirinio fue gobernador de Siria alrededor del año 7 a.C., varias ciudades del Nuevo Testamento, incluyendo aquellas visitadas durante los viajes de misioneros de Pablo, el patio del juicio de Poncio Pilato, el estanque de Betesda, donde Jesús sanó al paralítico, y que la crucifixión era un método de ejecución por parte de las fuerzas romanas durante la época de Cristo. Nos reencontramos mañana para leer la razón número 3. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Razón 3. Las profecías hechas siglos antes de su cumplimiento ayudan a proteger contra las afirmaciones fraudulentas de charlatanes, quienes, de otra forma, podrían hacer afirmaciones que nadie podría probar. Josué profetizó que Jericó sería reconstruida por un hombre. También dijo que el hijo mayor del hombre moriría cuando comenzara la reconstrucción y que su hijo menor moriría cuando el trabajo se terminara. Podemos verlo en Josué, capítulo 6, versículo 26. Aproximadamente 5 siglos después, esta profecía fue cumplida en la vida y la familia de un hombre llamado Giel. Podemos verlo en Primera Reyes, capítulo 16, versículo 34. Jahaziel profetizó que el rey Josafat y una pequeña banda de hombres vencerían a un ejército enorme, bien equipado y entrenado sin siquiera tener que pelear. Así fue, como predijo, el rey y sus tropas presenciaron quietos cómo sus enemigos fueron destruidos de manera sobrenatural, hasta el último hombre. Podemos verlo en Segunda Crónicas, capítulo 20. Un profeta de Dios sin nombre, tal vez Semayás, dijo que un futuro rey de Judá, llamado Josías, tomaría los huesos de todos los falsos sacerdotes del rey israelita Jeroboam y los quemaría en el altar de Jeroboam. Podemos verlo en Primera Reyes, capítulo 13, versículo 2 y Segunda Reyes, capítulo 23, versículos del 15 al 18. Este suceso ocurrió aproximadamente 300 años después de ser predicho. Más de 150 años antes de que ocurriera. Isaías predijo la cautividad de Israel bajo el dominio de la nación de Babilonia. Isaías también predijo con nombre propio que el rey Ciro de Persia conquistaría Babilonia y le concedería permiso a Israel para volver a su amada Jerusalén y reconstruirla. Los críticos califican de falsa esta profecía, afirmando que fue escrita después de los hechos, pero el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirmó la confiabilidad histórica de Isaías y otros textos antiguos. Jeremías, quien predijo la destrucción de Jerusalén y la cautividad de su pueblo, más tarde escribió el libro de Lamentaciones, en donde describió cómo sucederían sus desgarradoras predicciones. Antes que se probara que sus palabras eran verdad, Jeremías sufrió por su honestidad y fue abusado por aquellos a quienes les disgustaron las predicciones que hizo. Pero Dios permitió que Jeremías también predijera el rescate que él planeaba para su pueblo. En los capítulos 25 y 29 del libro que lleva su nombre, Jeremías predijo el rescate de Israel después de 70 años de esclavitud. El número 70 demostró ser preciso.
70 fue el número de años que Israel soportó la cautividad de Babilonia. Nos reencontramos el lunes con la razón número 4. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Razón número 4. Profecías específicas con respecto a Jesús que le validan como el Mesías del Señor. Las profecías que rodean el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús son aún más asombrosas que las profecías históricas sobre otras predicciones bíblicas. Las predicciones que rodean los hechos de su nacimiento son tan complejas que parecen casi contradictorias. Isaías predijo que el Mesías nacería de una virgen de la región del norte de Israel. Pero Miqueas predijo que su nacimiento tendría lugar en la ciudad de David, Belén, mientras que Oseas dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo podemos ver en Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo habría de hacerse realidad todas estas predicciones? Hoy sabemos que sí se hicieron realidad, cada una de ellas. Para cumplir con las exigencias de un censo romano, María y José viajaron de Nazaret, una ciudad al norte de Israel, hacia Belén, donde nació Jesús. Y para proteger a su hijo recién nacido, huyeron con el niño a Egipto. Una vez que se enteraron de la muerte del rey Herodes, que era quien quería matar al niño, regresaron a Nazaret, su ciudad de origen. Cualquiera que lea las palabras proféticas de David en el Salmo 22, o la descripción de Isaías de la muerte y sufrimiento de Jesús en Isaías capítulo 53, se asombra de la precisión. Ambas son descripciones vívidas y específicas de la muerte de Jesús, siglos antes de que la ejecución por crucifixión fuera conocida por el pueblo judío o cualquier pueblo en el mundo. En el siglo V a.C., un profeta llamado Zacarías declaró que el Mesías sería traicionado por el precio de un esclavo. 30 piezas de plata de acuerdo a la ley judía. Y también que este dinero sería usado para comprar un cementerio para los extranjeros pobres de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Zacarías, capítulo 11, versículos del 12 al 13. Las profecías son la manera de Dios de proteger su palabra contra afirmaciones falsas, hechas por personas farsantes. Los escépticos y los creyentes mal informados deben reexaminar las afirmaciones de que no existe evidencia sólida que justifique la fe que los cristianos ponen en la palabra de Dios. Nos reencontramos mañana para leer la razón número 5. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Razón número 5, primera parte. Considere la naturaleza milagrosa de la creación de Dios. Me asombra que cualquier persona educada crea que las complejidades de nuestro universo son el resultado de una simple casualidad. La Tierra está perfectamente posicionada para que pueda existir vida. El tamaño de la Tierra, con su correspondiente gravedad, alberga una delgada capa conformada en su mayoría por gases de nitrógeno y oxígeno, que se extienden cerca de 50 millas por encima de su superficie. Si la Tierra fuera más pequeña, sería imposible que hubiera atmósfera, como ocurre en el planeta Mercurio. Si la Tierra es el único planeta conocido que está equipado con una atmósfera o la mezcla correcta de gases que permite la existencia de la vida vegetal, animal y humana. La Tierra está ubicada a la distancia exacta del Sol. Considere las oscilaciones de temperatura que encontramos. Si la Tierra estuviera más lejos del Sol, nos congelaríamos. Más cerca y nos quemaríamos.
Incluso una variación de fracciones en su posición con respecto al Sol haría imposible la vida en la Tierra. Y permanece a esa distancia perfecta del Sol mientras rota a su alrededor a una velocidad de casi 67.000 millas por hora. También rota sobre su propio eje, permitiendo que toda su superficie se caliente y se enfríe cada día. De la misma manera, nuestra Luna tiene el tamaño perfecto y está a la distancia perfecta de la Tierra para su fuerza gravitacional. La Luna crea importantes mareas marítimas y movimientos, de tal manera que las aguas oceánicas no se estancan y nuestros grandes océanos no se extienden sobre los continentes. La Biblia dice: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Creer otra cosa es aceptar como verdad algo que nunca ha sucedido. Con todos los avances tecnológicos del hombre, el análisis asistido por computadoras y los avanzados procesos científicos, nunca nadie ha combinado materiales inorgánicos de tal manera que pueda crear materia orgánica. En otras palabras, nunca nadie ha creado vida de algo que no esté vivo. Sin embargo, los evolucionistas esperan que las personas educadas acepten esta explicación no probada y no científica de los orígenes de la vida en la Tierra. Entonces se plantea la pregunta: ¿quién tiene una fe más grande en lo imposible? ¿Los cristianos o los no creyentes? Nos reencontramos mañana para la segunda parte de la razón número 5. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Razón número 5, segunda parte. Parece lógico, ya que estamos discutiendo sobre la naturaleza razonable de la vida, que los que aceptan el modelo evolutivo deben aceptar el hecho de que algo puede milagrosamente autocrearse de la nada, lo cual, a propósito, se parece mucho a la creación. Incluso para quien cree que los gases inertes combinados de cierta manera crean vida, es razonable pedir una explicación para el origen de los gases inertes. También hay una ausencia sorprendente en nuestro mundo de cualquier evidencia de forma de vida mutante. La teoría evolutiva exige que las personas educadas con mentalidad científica crean en un proceso que no existe hoy en día y no puede ser examinado, lo cual, por definición, carece de rigor científico. Si uno acepta la especulación evolutiva como un hecho, las transiciones biológicas de una especie a otra no solo ocurrieron en el registro histórico, sino que fueron comunes y ocurrieron de forma repetida. La teoría evolutiva sugiere que las formas de vida amebiana más simples hicieron transición de especie a especie múltiples veces hasta que el proceso milagrosamente y súbitamente se detuvo, para nunca ocurrir otra vez. Si la teoría evolutiva es la forma en que comenzó la vida y ocurrió repetidamente para crear las formas de vida más complejas, debemos creer que ya no funciona. Simplemente no hay evidencia de que existan formas transicionales de vida en ninguna parte de la Tierra hoy en día. Es razonable asumir que tales ejemplos serían algo común, pero no lo son. Incluso en la serie de ciencia ficción, El planeta de los simios, había ejemplos inferiores y más avanzados de primates, desde los más rudimentarios hasta los más avanzados. Su especulación era lógica y una expresión de la mentalidad científica del concepto evolutivo. Al menos los cristianos son honestos en su aceptación de los milagros. Los cristianos aceptan la explicación de Dios con base en la fe. Con su palabra, el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. El Señor junta el agua del mar en una vasija y pone en un depósito las profundidades del mar. Que toda la tierra tema al Señor,
que le teman todos los habitantes del mundo. El Señor habló, y todo fue creado. El Señor ordenó, y todo apareció. Esto lo encontramos en el Salmo, capítulo 33, versículos del 6 al 9. Nos reencontramos mañana para la razón número 6. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Razón número 6. ¿Y qué hay de la creencia universal en lo correcto y lo incorrecto? Ninguna nación ni pueblo son amorales. Todo humano sabe instintivamente que está mal robar, mentir o herir a una persona inocente. Todo ser humano tiene un límite moral interno, directamente conectado a su conciencia social. Hay excepciones, cuando debido a traumas emocionales, abuso temprano o disfunción psicológica, una persona se convierte en un psicópata. Pero, gracias a Dios, son pocas. Esto no significa que las personas siempre escuchan su voz interior, porque no lo hacen. Dios hizo la humanidad con libre albedrío, el cual pueden ejercer desobedeciendo a Dios y su conciencia. Hacer a los humanos incapaces de cometer errores hubiera eliminado el lazo de amor entre unos y otros, y entre Dios y su creación. La obediencia de un hijo que no tiene opción fuera de agradar a sus padres no sería mejor que una imitación androide de la vida humana, programado previamente para cumplir las órdenes de su amo. Sin embargo, Dios prefiere una relación basada en el amor. Los teólogos llaman a este compás interno el segundo uso de la ley. Este propósito de la ley de Dios es alertar a la humanidad sobre su naturaleza imperfecta y guiarla en busca de una solución para su pecado. Los teólogos describen este uso de la ley como un espejo. La verdad de Dios revela la verdad de nuestra naturaleza pecadora. El apóstol Pablo dijo: «De no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar». Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 7, versículo 7. Si este es el segundo uso de la ley, se estará preguntando, ¿cuál es el primero? El primer uso de la ley se describe como un freno moral establecido por Dios para ayudar a mantener el orden social en el mundo. Dado que la ley de Dios está escrita de manera indeleble en cada corazón humano, incluso aquellos que no tengan instrucción formal sobre la Biblia ni cualquier otro entrenamiento cristiano, instintivamente distinguen lo correcto de lo incorrecto. La Biblia describe esta condición como prueba de que Dios existe y cuida de todo el mundo, de los que creen y de los que todavía no creen. En el libro de Romanos, Pablo describe esta cualidad. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio, y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Esto está en Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 15. La parte de la palabra de Dios llamada el tercer uso de la ley son las expectativas de Dios, que revelan sus preferencias en las decisiones que tomamos en la vida. Tal guía es buscada por los creyentes, que en respuesta al amor y la gracia de Dios, que se muestra en la vida, muerte y resurrección de su Salvador Jesús, desean llevar una vida que agrade a su Creador. Para descubrir los comportamientos que agradan a Dios, los creyentes consultan su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo ofrecen sus vidas como testimonio a otros y como expresión viva de gratitud a Dios, su Redentor. Ellos descubren pronto que su obediencia no solo complace a Dios el Creador, sino que también es el camino a una vida de satisfacción y significado.
Dios no exige que los cristianos vayan por el camino recto, para evitar ser hechos polvo, como si fuera un maestro de escuela pronto a castigar. No, la obediencia que regocija a Dios también sirve como bendición a quienes obedecen. El perdón dado por gracia mediante la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz es toda la aceptación que necesitan los creyentes para hallar el favor de Dios. Él lo ha hecho todo. La obediencia del cristiano es una respuesta al amor de Dios, no un intento por obtenerlo. La Biblia lo describe de esta manera. Así que, hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto está en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Con esto, Dios se da a conocer a quienes están fuera de la fe cristiana, con el fin de recuperarlos para que una relación salvadora con Él, tal y como existía antes de que el pecado entrara en el mundo. La Biblia describe este comportamiento de obediencia de los creyentes como la luz para aquellos que están en la oscuridad, como sal para quienes necesitan ser preservados de la decadencia. Esto está en Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Nos reencontramos mañana para ver la razón número 7. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Razón número 7. Observe la disposición de los discípulos de Jesús para soportar la tortura y el martirio en lugar de negar la fe cristiana. Solo hay una razón lógica que explica cómo hombres ordinarios de ciudades y pueblos no descritos estaban dispuestos a sufrir tortura extrema, e incluso la muerte, en lugar de negar su fe en Jesús y así salvar sus vidas, porque creían que el beneficio era digno del sacrificio. Uno lo expresó en sus propias palabras cuando escribió: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 18. Los discípulos eran pescadores, agricultores y pastores. No eran militantes duros, llenos de orgullo y odio hacia sus enemigos, dispuestos a morir como máxima expresión del ego. A ellos se les dio la oportunidad de desertar de la fe y vivir. Sin embargo, se negaron y aceptaron el llamado de Jesús, quien dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Esto está en Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 26. Después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores huyeron del panorama. Ellos, al igual que cualquier otro, estaban confusos por los acontecimientos. Ninguno atacó a los soldados el día de su crucifixión, dispuesto a morir en defensa de su maestro. Mientras veían morir a Jesús, escucharon, y quizás estuvieron de acuerdo, con las voces de la multitud que gritaba: «Oye, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Así también se burlaban de él los principales sacerdotes, y se sumaban a los escribas para decir: «Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer». Esto está en Marcos capítulo 15, versículos del 29 al 32. Entonces, ¿qué cambió? Después de la muerte de Jesús, sus seguidores más cercanos se escondieron, planeando a puerta cerrada estrategias de escape.
Luego vino la resurrección de Jesús, el domingo de Pascua, y todo cambió. Jesús habló a su confusión. Lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Esto lo vemos en Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 48. Jesús conectó los puntos para ellos. Ayudó a sus discípulos a entender que su muerte no era un devenir de acontecimientos trágicos e inesperados, sino la culminación del plan supremo de restauración de su Padre. Porque así como por desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 19. Los discípulos creyeron y afrontaron la muerte en lugar de negar lo que sabían que era verdad. Nadie muere por una mentira, sino que fue por la verdad que esos hombres antes tímidos encontraron extrema valentía. Ellos sufrieron las muertes más crueles que una persona puede infligir a otra. Sus muertes prueban la certeza de su fe. Nos reencontramos mañana para las conclusiones de este material. Ciclo especial de audios de Cristo para todas las naciones. Primera entrega, Razones para creer, de Stephen Howard. Conclusiones. Hay razones sólidas para creer lo que muchos encuentran insostenible. A primera vista la fe cristiana parece insensata. ¿Quién ha visto a una mujer virgen dar a luz o a un muerto que se levante de su tumba? No está dentro de nuestra experiencia humana. Si tenemos que aceptar algún principio religioso, los que enseñan un enfoque filosófico de la vida parecerían más razonables que una fe que exige la aceptación de acontecimientos que desafían la experiencia humana. Pero como hemos visto, la fe en Dios y en los milagros de Dios no carece de base sólida. Si la historia, la arqueología, las profecías y las afirmaciones de la Escritura prueban ser verdad, tal vez el mensaje de salvación por gracia, mediante la fe en Jesús, también deba considerarse válido. La creencia cristiana siempre será un asunto de fe, pero es una fe basada en evidencia que es digna de confianza. Los riesgos son grandes. Como dijo el profeta: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios, y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 19 al 20. Pablo lo dijo mejor cuando en un momento de sinceridad absoluta describió la diferencia entre la fe cristiana y todos los otros sistemas de creencias. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto está en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 23 al 25. Nos reencontraremos más adelante con otras entregas.